Pues ese debate sobre las medidas a tomar, también sobre una posible bajada de impuestos o no, seguramente centrará parte del debate del Estado de la Nacionalidad que arranca el próximo martes y cuya ronda de entrevistas con sus líderes también vamos a continuar hoy. En este caso lo hacemos con el portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, con Luis Campos, que ya se encuentra con nosotros. Buenos días, señor Campos. Hola, buenos días. Bueno, acabamos de escuchar los planteamientos de los empresarios. También sabemos que la oposición pide aquí en Canarias una rebaja generalizada de impuestos. ¿Qué opina usted? ¿Es viable? Vamos a ver, nosotros hemos sido claros y contundentes con este aspecto. Estamos ante una crisis de oferta y a partir de ahí, además, con mercados muy desestabilizados, sobre todo el energético, y difícilmente esto se va a corregir con una bajada de impuestos generalizada como están pidiendo algunos. Yo puedo entender la posición de los empresarios, siempre ha sido la suya, pero de organizaciones políticas que desde la irresponsabilidad están trasladando a la opinión pública que esta sería la solución al incremento de precios, sobre todo de manera muy especial en el ámbito energético, creo que es faltar a la verdad y además de una profunda irresponsabilidad. Primero porque están planteando incluso medidas de rebaja fiscal con elementos como el IGIC, que la gente debe saber que el 58% de la recaudación no va para el Gobierno de Canarias, sino para los ayuntamientos y cabildos que ayer nos expresaban que están totalmente en contra de este aspecto. Yo voy a poner un claro ejemplo. Hace pocos meses, cuando la subida del precio de la luz empezó a ser manifiesta en el conjunto del Estado español, se aplicaron rebajas del 21% al 10% del IVA, además de una rebaja importante también en el impuesto de la electricidad. Solo tardó el mercado 48 horas en absorber esa rebaja y seguir incrementando el precio del recibo de la luz. En aquel momento el megavatio hora no había llegado aún a los 200 megavatios, a 200 euros el megavatio hora, y en este instante, hace poco más de una semana, llegó a 500. Por tanto, se demuestra que cuando el mercado está tan tensionado, una rebaja de impuestos no es efectiva, finalmente no consigues el objetivo para la ciudadanía, para las empresas, y mermas los recursos. Pero además, es que en Canarias, por ejemplo, el recibo de la luz para la familia está grabado con el 0% de IGIC, no se paga IGIC, y en las empresas solamente el 3% de IGIC frente al 21% en el ámbito estatal. Nosotros lo que defendemos es que frente a rebaja de impuestos generalizadas es mucho más importante en un momento como este ayudas directas a los sectores más afectados, y en eso ya lo ha demostrado el Gobierno de Canarias en ocasiones anteriores, durante crisis como la de La Palma o como la del COVID, y ya estamos trabajando con esos sectores y en breve, en pocos días, pues empezarán a anunciar esas medidas que obviamente el Gobierno de Canarias va a estar detrás de los sectores que se verán más perjudicados, y sobre todo porque no debemos despistarnos. El tema energético, sobre todo, el encarecimiento, el crecimiento en la factura de la luz no tiene en absoluto nada que ver con los impuestos, que ya existían cuando no era tan caro ese recibo, sino por la configuración del precio, donde finalmente el último megavatio, el último vatio que entra a la hora de responder a la demanda que se necesita de energía, es el que marca el precio de la totalidad de la energía que se consume en ese día. En este momento, por ejemplo, el gas está absolutamente prohibitivo, a precios disparatados, nunca antes vistos, y el que está marcando el precio de manera esencial del conjunto de la factura. Eso es lo que hay que cambiar, es lo que venimos defendiendo desde Nueva Canarias, también el Gobierno del Estado, y ahora parece que por fin los países europeos empiezan a tomar conciencia de esto, y es probable que en el Consejo Europeo de finales del mes de marzo esta sea una de las decisiones, y creo que hay que esperar a ello. Si algo tiene Canarias son energías limpias, energías del viento, del sol. Por ejemplo, en su última visita a las islas, la ministra de Transición Ecológica alabó también las potencialidades con respecto a la eólica marina. ¿Qué falta para darle un impulso definitivo a todas ellas? Bueno, seguir avanzando en la senda en la que nos encontramos. No olvidemos que estuvimos durante años en una parálisis absoluta. Canarias, en los 90, a principios de este 2000, iba en cabeza en cuanto a desarrollo y despliegue de energías renovables, y se paralizó por completo, por distintas razones que algunas recordaremos. Luego, desgraciadamente, tuvimos un ministro que precisamente
pertenece al Partido Popular, el señor Soria, que ahora aboga por bajar los impuestos en materia eléctrica, pero curiosamente en aquel instante puso un impuesto al sol, que supuso un freno también al desarrollo de las renovables. Afortunadamente todo eso quedó atrás, llevamos unos años de crecimiento importante en la implantación de renovables, que no solamente en ocasiones significa colocar esos molinos o esas placas solares y fotovoltaicas. Es todo un mix de acciones que hay que ir generando, las redes de distribución, la capacidad de almacenamiento para no verter, sobre todo en horario nocturno, cuando la demanda baja y la producción sigue siendo elevada en el ámbito de la energía eólica. Son muchísimas acciones, se está trabajando. En el caso de Gran Canaria, la central Chira-Soria es un claro ejemplo en ese sentido, y creo que ese es el camino. Obviamente estas transiciones no se hacen de la noche a la mañana, pero afortunadamente Canarias ya está produciendo más de un 20%, en algunos momentos llegando al 25%, pero nos hemos marcado como objetivo en Canarias que en el 2040 el 100% de nuestra economía en el ámbito energético esté absolutamente descarbonizada. Esto no va a ser fácil, necesitaremos la colaboración de todas las instituciones, del ámbito privado también, pero evidentemente estamos en la senda y acciones, momentos como el que estamos viviendo ahora, refuerzan esa apuesta que a nivel global, pero de manera específica en Canarias, hemos hecho en esa transición energética, en esa lucha contra el cambio climático y en esa apuesta por las energías renovables. En el Parlamento estos últimos meses también han estado muy pendientes de la situación en la isla de La Palma. Seguramente será uno de los temas que se aborden en ese debate del Estado de la Nacionalidad. Y entre las medidas que se han planteado, pues ha surgido la necesidad de que se cancele la deuda hipotecaria de aquellas personas que perdieron su vivienda. También los vecinos han pedido que se pueda regular el precio de las viviendas o incluso del suelo para evitar una subida elevada de los precios. ¿Qué opina usted? ¿Cree que sería necesario intervenir? Nosotros somos partidarios de intervenir cuando el mercado por sí solo no es capaz de regularse. Ese planteamiento que hacen los liberales de dejemos actuar al mercado, se ha demostrado que en la mayoría de las ocasiones, sobre todo cuando se tensionan los mismos, quien sale perjudicado siempre es el mismo, y son las clases trabajadoras, es la mayoría de la ciudadanía al final. Lo vimos con la crisis financiera, se produjo una desregulación brutal y conllevó pues una de las crisis más importantes, históricas, que más daño han hecho al conjunto de la ciudadanía. Y por tanto sí es necesario intervenir. En el caso de La Palma, que la tarea de reconstrucción va a ser también importante, no es inmediata, no vamos a solucionar un problema de un daño terrible que se ha hecho en 5 días, pero evidentemente se están poniendo también los cimientos, tomas de decisiones, se están aprobando decretos leyes para impulsar de manera decidida la posibilidad de que la gente pueda empezar a recuperar sus casas. Y esto no es solo recursos económicos, que son imprescindibles, sino todo lo relacionado con el planeamiento, y por supuesto para esto es fundamental el que no haya un encarecimiento del precio del suelo. Es lamentable en estas condiciones, en estas situaciones vemos lo mejor del ser humano, las expresiones de solidaridad de todo el pueblo canario con las personas que viven en La Palma y se han visto afectados, pero también suelen aparecer la peor expresión del ser humano, ¿no? La codicia, la avaricia, la especulación, intentando sacar rédito de la miseria a aquellos que tienen unas parcelas que hasta hace poco valían pues muy poco dinero y están especulando de manera importante. Si es necesario, nosotros abogamos por esa intervención en el marco de la ley, por supuesto, regulando lo que sea necesario para contener los precios, para facilitar el acceso de las personas a un suelo y lo más cercano posible al entorno donde estaban para evitar el desarraigo, las ayudas económicas necesarias y cualquier otro tipo de apoyo para esa tarea de reconstrucción en el ámbito personal, en el ámbito familiar, pero también a nivel de infraestructuras públicas para el conjunto de la isla. Pues Luis Campos, portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, gracias por habernos acompañado hoy en Buenos Días Canarias. Muchas gracias, buenos días.